gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, hurra, qué buenos son. Este es el primer concierto de la historia en el que los teloneros salen después que el grupo principal, pero haremos lo que podamos. Buenas noches a todos, feliz cumpleaños a todos. Yo estaba muy contento hoy porque iba a charlar con una leyenda como Juan Carlos Pedraza, eso ya estaba en los carteles, pero el Atleti necesita centrales, eso creo que lo tenemos claro. Así que nosotros, a diferencia de los demás, sí fichamos. Y nos hemos hecho a última hora con un central de leyenda, Miguel Ángel Ruiz, así que no puedo estar mejor rodeado para hablar del Atleti de los 80. Y como es tarde y tenemos que retener a la gente como sea, vamos a empezar a lo grande. Así que lo primero que os voy a preguntar a los dos es... No es ni una pregunta, os voy a tirar dos apellidos y decidme lo que queráis. Álvarez Marguenda. Es que en la temporada 80-81, así empezaron los 80. Empezamos fuerte. Que empiece el capitán, ¿no? Empezamos fuerte. Álvarez Marguenda tuvo la mala suerte de ser el que dirigió un partido que fue clave, yo creo, en lo que pasó esa temporada. Una temporada en la que nosotros teníamos muy bien encauzada la liga para ser campeones, pero tuvimos muchos fallos todos. O sea, no podemos solamente, bajo mi punto de vista, no sé lo que pensará Juan Carlos, culpar a los árbitros, que es verdad que fueron a por nosotros, porque la Junta Directiva... No les podemos culpar, pero fueron a por nosotros, ¿no? Sí, Bien. Sí, efectivamente, sí, pero ya una vez que han ido a por nosotros, nosotros en el campo podíamos haber hecho algo más. Y no sé por qué no lo hicimos. Ese partido de verdad que hicimos todo lo posible. Yo tuve la suerte de marcar el 1-0 y luego pasó lo que pasó, ¿no? Fue lamentable. Pero luego había más partidos. Desde ese partido nosotros perdimos 4 y empatamos 3. Con haber ganado 2 y tampoco nos masacraron en todos los partidos. Entonces es verdad que aquello lo llevamos en el corazón y vosotros como afición, pues muchísimo más, ¿no? Seguramente, pero fue lamentable. Necesito que rajes, Juan Carlos. No voy a rajar nada. Buenas noches. Lo primero, no es un partido, además, creo que era mi segundo partido o mi tercer partido con el Atlético de Madrid, y es verdad que Álvarez Marguenda pues, no estuvo nada afortunado. Se puede arbitrar mal, ¿no? Puede ocurrir eso, pero como dice Miguel Ángel, había más partidos, había más puntos y no supimos o no pudimos el ganar los partidos, ¿no? Porque y además tuvimos una racha, pues eso, pues como cuando estás jugando las cartas, que estás ganando y de repente ¡pum! Y pierdes una, pierdes otra baza, pierdes otra y otra, y eso fue lo que pasó. Y estuvimos a punto casi ni de jugar la UEFA, ¿no? Porque... Bueno, quedamos terceros tampoco. Si nos hubiese quedado, sí, pero si nos hubiese ganado Osasuna en Albacete, pues lógicamente no habríamos jugado la UEFA. Pero yo siempre digo que los culpables hemos sido nosotros. Aunque los aficionados, todos los aficionados digan que Álvarez Marguenda, sí, arbitró mal, sí. Pero luego es verdad que nosotros no supimos o no pudimos ganar los partidos siguientes. Unas veces culpa nuestra, sobre todo, y del entrenador también, evidentemente, ¿no? O sea que allí nos equivocamos todos. Yo empezaba así también porque el Atlético de los 80 es un equipo con pocos títulos. De hecho, es un equipo con 2 títulos, una Copa del Rey y una Supercopa. Pero, sin embargo, es un equipo al que creo que la afición le tiene mucho cariño. El cariño no lo compran los títulos. Seguramente esta imagen que estamos viendo allí, vosotros supongo que la estáis viendo, tiene mucho que ver con ese cariño. El hecho de que en aquel Atlético de los 80 pudieran reunirse 8 canteranos en un 11 inicial. Esta imagen nos la ha pasado Juan Carlos Pedraza, así que entiendo que la tienes un cariño especial. Me toca. Sí, es verdad que
Fueron unos años difíciles porque no es como ahora, ¿no? Que el fútbol ha evolucionado de una manera grandísima. Bueno, la mayoría, en todos los sectores, creo que ha evolucionado en la vida. Y en aquella época, pues efectivamente, teníamos un equipo muy canterano y es difícil. Yo creo que, no sé si en la historia del Atlético de Madrid, me imagino que puede ser, yo no estoy muy al tanto, pero bueno, luego se lo preguntaré a Javi, que le estoy viendo por ahí, que es un fenómeno, a ver si ha habido algún equipo que haya tenido 8 canteranos en el 11 inicial. Eso es muy, muy, muy difícil. Había más canteranos, pero evidentemente ahí estaban... pues me parece que era Arteche, ¿no, Miguel Ángel? Arteche, sí, Botava, ahí faltaba Hugo Sánchez, Arteche, Botava ese día y Hugo Sánchez. Quizá, no o sea, sé. más o menos era eso, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido un orgullo el poder estar ahí en el Atlético de Madrid y bueno, pues es una foto que el día de mañana pues la tendrán mis hijos y mis nietos. Dentro de lo que era la cantera, tú eras uno de los jefes de esta gente. Bueno, ellos son una generación más joven que yo, varios años. Cuando empezaron a subir todos ellos, yo llevaba 2 o 3 temporadas en el primer equipo, Juan Carlos, Arteche también. Y lo más bonito de esto es que generamos un grupo que, más allá de ser compañeros en fútbol, éramos amigos y teníamos algo diferente. Porque ya no solo vemos ahí a 8 jugadores de la cantera, pero es que Juan Carlos Arteche, a los 5 minutos de estar aquí, ya le consideramos uno de los nuestros. A Chus Landaburu, idem de idem. A Botava también se acopló. O sea, tuvimos la facultad de generar un equipo importante, equipo con mayúsculas, ¿no? Que sabíamos que si uno fallaba o uno tenía un problema, pues estábamos con él y éramos una familia. Entonces, todo eso es lo que hace... tú has dicho que no ganamos muchos títulos. Es verdad, ganamos la Copa del Rey, la Supercopa, pero sí que llegamos a finales que por circunstancias a veces ajenas a nosotros no fuimos campeones. Tenemos una final en Zaragoza contra la Real Sociedad, que no nos pitan un penalti, hablando ahora de los árbitros. Yo creo que era ya en el segundo tiempo de la prórroga que era la victoria, si lo hubiéramos marcado. Tenemos también un partido, creo, en el Estadio Santiago Bernabéu con una semifinal contra el Real Madrid, que Dirceu seguro que no había fallado un penalti en su vida. Ahí falló, el Real Madrid nos ganó por penaltis y el Real Madrid jugó la final contra el Castilla, su filial. O sea, ya podrían haber sido 2 títulos más. En fin, quiero decir que yo me siento muy satisfecho, no solo de mí, sino de todo el grupo que formamos y toda la trayectoria que llevamos y pudimos, yo creo, ser fieles a unos colores y a unos valores que yo creo que todos llevábamos y creo que la afición también valoró bastante eso. Estamos viendo otra imagen. Iba a decir que el Atlético de los 80 tampoco se entendería sin Luis Aragonés, pero yo creo que es que el Atlético, me sobra el resto de la frase, no se entiende sin Luis Aragonés. Y vosotros, tú en este caso, la foto es preciosa, la verdad. No sé, ¿qué me dices? ¿Qué me dices de...? ¿Qué te digo? ¿Era Aurelio, no? ¿O cómo era aquello? Sí, era Aurelio. Le llamaban el mono a Luis. Y entonces, en un momento de estos estábamos en la ducha, nos fuimos al secador que teníamos allí en el vestuario, allí en el Calderón. Entonces nos juntamos allí para secarnos, unos cuantos, 4 o 5, y nada, pues empieza a hablar del partido anterior del lunes, o sea, del domingo, y empieza no sé qué, tal, y rajábamos todos un poquillo, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió, era la época del Planeta de los Simios, y a mí se me ocurrió, digo, me cago en la leche, el puto mono este, el puto Aurelio, que no siempre me quita a mí, coño, porque podía quitar a otro. Y se quedó con lo de Aurelio, y las cosas fueron pasando, y un día que íbamos saliendo para el entrenamiento, por la mañana sale de su vestuario, íbamos, me parece que era
Chus Landaburu, Marina, Julio Prieto, el Negro Cabrera, yo, íbamos 4 o 5 saliendo para el vestuario y me dice, che, un momento. Él había oído campana, no sé qué, y decía, ¿por qué me llaman ustedes Claudio? Pues nos quedamos todos así mirando. Chus Landaburu, que no hablaba nunca, pero cuando hablaba lo bordaba, y le dice, no, mister, no es Claudio, es Aurelio. Y empezamos todos allí a descojonarnos, y salta Luis y dice, sí, y le mira al Negro Cabrera y dice, si aquí son todos muy guapos, ¿sabes? O sea, que tenía cosas... Luis era un personaje, te comía la oreja... Bueno, él te llevaba donde quería, lo tenía todo súper controlado. Si había discotecas en aquella época por ahí, tenía a todos los puertas allí que estaban, los soplaba bien y eso, y se enteraba de todo, ¿no? Porque dice, joder, ¿cómo se va a enterar, coño? O sea, que era algo espectacular lo de Luis, pero te comía muy bien la oreja, sabía manejarte y sabía cómo manipularte de alguna manera, pero te convencía, y eso sí, cuando se enfadaba, ¿te acuerdas, Roquín? Se le hinchaba la vena. Claro, Luis era una persona que todo el mundo conocía al personaje, pero conocer a la persona es vivir con él cada momento. Yo tengo una anécdota con Luis Aragonés, yo era jugador todavía del filial, del madrileño, íbamos todos los jueves a jugar partidos con ellos. Entonces, en un balón que le echaron a Aguilar, no sé si le recordáis, un jugador muy rápido que teníamos, un extremo, pues yo fui al cruce y me llevé a Aguilar al balón fuera del campo. Entonces ese Luis Aragonés coge el pito y me dice, venga usted aquí. Y digo, se han acabado mis días en el Atlético de Madrid ya. Entonces yo voy allí y delante de todos, en voz alta, dice, siga usted así, que muy pronto va a estar con nosotros. A la semana siguiente estaba en el primer equipo. O sea, ese refuerzo que me dio una persona como Luis Aragonés diciéndome eso a un chaval de, bueno, yo ya tenía 21 años, pero no deja de ser un jugador de la cantera, ¿no? Pero es que lo mejor de todo es que pasaron 2 años, pasaron 3 y empezaron a venir todos ellos y trataba exactamente igual a Luis Pereira, que estaba en aquella época, a Leiviña, a Ayala, que a todos los chicos jóvenes que habían. O sea, era íntegro en ese sentido. Era un fenómeno, era el único, era el entrenador con mayúsculas. Hay que decir que como los últimos años de los 80 incluyen el periodo de Jesús Gil, si nos ponemos a mirar entrenadores nos sale una lista demasiada para una noche. Esa alineación te dice algo, ¿no? Me imagino. Sí, joder, la vida del banquillo. O sea, por eso no se ganó, posiblemente. ¿Ves? Pues ahí está lo de Aurelio. Ya eso llevaba parte de esas cosas, ¿no? Que yo pensaba que iba a jugar y el Polilla da Silva me parece que estaba con la selección o estaba lesionado. Era el Mundial, me parece, Mundial 86, ¿puede ser? Sí, esa fue la temporada 86, bueno, hay que decir, 87. Entiendo que todo el mundo lo sabe, que es la final de Lyon con el Dinamo. La final de Lyon, efectivamente, ¿no? Y la verdad es que iba a jugar, pero como vino el Polilla da Silva, pues al final me quedé en el banquillo y a chupar banquillo. Mal Luis ahí, ¿no? No, porque él, lógicamente, yo creo, como ha dicho Miguel Ángel, era una persona bastante íntegra, ¿no? Y él no tenía, vamos, si tenía que decirte algo a la cara, te lo decía muy, muy clarito. Y entonces, en ese sentido, Jeff, pues a uno le fastidia cuando está en el banquillo, pero el entrenador tiene que sacar la gente que él cree que tiene que jugar. Y bueno, pues desgraciadamente no pudimos venirnos con la Copa. Y como decía Luis, decía el ser segundo no vale para nada. Dice, vamos a ganar porque si el ser segundo, a ver, ¿quién se va a acordar de nosotros, no? Bueno, pues ese es uno de los recuerdos que tengo y sobre todo me alegro mucho de pues tener... Te voy a decir una cosa, perdona que te interrumpa. Han pasado muchísimos años y todos los que estamos aquí nos acordamos de vosotros, ¿eh? Sí, yo me acuerdo de la gente que seguramente alguno de aquí fue allí a Lyon, ¿no?
que me acuerdo cuando salimos, estaban jugando un partido, no sé de qué sería, ¿no? Bueno, como antes sí se podía jugar partidos antes de una final, hoy en día eso es impensable, ¿no? Entonces, cuando salimos, llegamos al vestuario, normalmente siempre llegas al vestuario, dejas las cosas y te metes para el campo, pero no pudimos entrar, te metes al campo a ver qué tal está el césped y todas esas cosas. Pero como estaban jugando, pues nos esparcimos por allí tal y cual, y a la izquierda, siempre me acordaré, a la izquierda, según salías del vestuario, estaba todo lleno de rojiblancos y nos vieron, nos percataron y, bueno, se vinieron arriba y nada, palmamos. Ya fue... Te iba a decir, Miguel Ángel, ¿tan superiores eran? Bueno, sí, ahora hablamos de los soviéticos. Yo iba a decir, iba a señalar la importancia de vosotros, de la afición. Era sobrecogedor el ir al campo y 2 o 2 horas y media antes del partido, riadas de gente, de aficionados del Atlético de Madrid, y recuerdo, como si fuera hoy, que estábamos... También, igual que estamos ahí formados, el 11 inicial, estábamos los del Dinamo de Kiev, nosotros, y el trío arbitral. Y ese árbitro que me mira, yo estaba a su lado como capitán que era, y mira al campo con 35.000 como mínimo que había de hinchas del Atleti, y dice, estaba alucinando. Y eso solo lo consigue el Atlético de Madrid, ¿no? Y para mí, para nosotros... Eso solo lo consigue esta gente. Sí. Claro, es que... Claro, yo he dicho el Atlético de Madrid porque yo considero que la identidad de un club son las personas que lo representan. Y para mí, las personas que mejor representan al club es la afición. Porque la afición... La afición está siempre. Nosotros... los directivos pasan, los empleados también, los jugadores pasamos, estamos más o menos tiempo, pero vosotros estáis siempre de generación en generación. Entonces, y a todos, no a mí, a todos, nos dolió muchísimo el no ganar este título por esas personas que se habían desplazado allí con esa ilusión, ¿no? Un detalle fue que no nos quedamos con la camiseta, porque en aquella época era difícil de quedarse con la camiseta. O sea, te quedabas con la camiseta de tu equipo al final de temporada. O sea, no es como ahora que te regalan camisetas y te puedes quedar de eso. Y en aquella final, lógicamente, al ser una final, nos quedábamos con la camiseta y la tiramos todos al cesto. Yo por lo menos no me quedé con ella. Sí, fue un día duro, agrio. Y ahora voy a lo de los soviéticos. Era un equipo... que yo les veía, vamos, no teníamos tanta información como ahora de los rivales, no les habíamos visto mucho, prácticamente 2 o 3 vídeos, pero cuando te pones a competir con ellos, nosotros destacábamos muchísimo por nuestra fuerza, por nuestra entrega, por nuestra voluntad, por el trabajo en equipo, por las ayudas, pero estos eran sobrehumanos, o sea, yo no podía dar crédito a lo que estaba viendo, ¿no? Y aún así, faltando 15 minutos para terminar el partido, íbamos perdiendo 1-0 más. 1-0. Habíamos tenido una ocasión muy buena de Marina, creo que fue de Marina, que podía haber sido el empate a 1, pero luego ya nos vinimos abajo, tanto física como anímicamente, nos tiramos para arriba y nos metieron 2 más. Los otros 2 goles, ¿no? Pero es verdad que era la selección soviética, menos el portero, todos, y los suplentes igual. Era un equipo que nuestro eterno rival se rió muchísimo de nosotros, seguramente de vosotros si teníais algún amigo, pero es que ese equipo, el Dinamo de Kiev, vino al Trofeo Santiago Bernabéu y le metió, no sé si 4 al Real Madrid también. Sí. Entonces, no, además, quiero decir que era un super equipo. Además, yo quiero reconocer que en aquella época éramos un equipo físicamente espectacular, con jugadores, es que además nos pegaron unas palizas de la leche, ¿no? Con Ángel Vilda, o sea, yo creo que trabajábamos muchísimo, los demás equipos también, ¿no? Pero la manera que teníamos de trabajar, yo que he estado en otros equipos, y Miguel Ángel que también ha estado en otros equipos, era muy diferente.
Y yo que estaba en el banquillo, los rusos pasaban, parecían aviones. Digo, madre mía, era un espectáculo. Y yo, es verdad que tenía mucha confianza en de que podíamos haber conseguido el ganar a los del Dinamo de Kiev, a los soviéticos, pero es verdad que, bueno, pues en ese caso, como decía Luis Aragonés, cuando pedías un partido, cuando usted pide un partido, tiene que ir al rival, le felicita y a tomar por saco. Eso es lo que hicimos, felicitarle con lágrimas en los ojos y ya está. En realidad, si hay que hablar de la historia del Atlético, yo aquí soy un impostor. El que no lo es Juan Ancantelar, que sube al escenario y al que yo pido un aplauso para él. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues yo os estaba escuchando muy atentamente, pero yo tengo una teoría y una pregunta. La teoría es que la cantera en los años 80 salva literalmente al Atlético de Madrid deportiva y económicamente, porque hay una situación, después de venir de uno de los mejores momentos continuados, si no el mejor momento continuado de la historia del Atlético de Madrid, desde que se gana la Liga en el año 70 hasta que se gana la Liga en el año 77, a partir de ese momento hay problemas económicos. Yo soy tan mayor que he visto jugar a Ruiz en el madrileño, contra el Torrejón y el Mirandés, estaba tratando de recordarlo. Luego ya subiste al primer equipo, temporada 77-78 y todo esto. Pero ahí quiero preguntar más a Juan Carlos Pedraza por aquel Atlético madrileño que tan bonito era. Yo de los mejores fútbol que he visto en el Calderón han sido esas matinales de la temporada 79-80 en la que se produce el ascenso de Segunda B, el primero a Segunda. Estabas tú, estaba Pedro Pablo, estaba Marina... Era el equipo de los bajitos. El equipo de los bajitos. Mínguez, seguramente también. Pradito, por ejemplo, Hombre, que es un tío que le veías hacer sombreros a tíos que eran altísimos, o sea, decías, ¿cómo es posible? Pues les hacía sombreros, inclusive. Clemente, Mínguez, efectivamente Mejías de porteros. Julio Prieto, Pedro Pablo... Julio Prieto, efectivamente. Estaba también de Blas, me parece, Ángel, que era portero, Ángel Mejías también, el portero. Benito, Mejías el portero. También. O sea, había lo que era un auténtico equipazo. Y yo sobre todo lo que destaco es la normalidad con la que se subía a Primera División. Tú estuviste en el Racing, Julio Prieto estuvo en el Castellón, por ejemplo, cedidos. Sí, pero antes de ella habíamos jugado en Primera División. Pero fíjate, Juan Carlos, hay una cosa. El año en el que vuelves al Atlético de Madrid, porque efectivamente ya habías jugado algunos partidos, la temporada de Marguenda, yo la llamo así, lo siento, pero a ver, vuelves y se habían ido Julio Alberto y Marcos. Se habían vendido el Barça. Efectivamente, porque se los había llevado el Barça. Y ya está, y el Atlético de Madrid apuesta por la cantera porque no hay más. Y vienes tú, que vienes del Racing, y viene Julio Prieto, que viene del Castellón. Y ya está, y sube Marina, y sube Manolo Agujetas, y yo recuerdo cómo se confiaba en la cantera. Estaba don Luis Aragonés, que aquel partido de que le expulsan a Landaburu por la expulsión de Andújar Oliver, que le había visto con el rabillo del ojo ante un jugador del Cacereño. Luego jugamos contra el Real Madrid, el siguiente partido. Y no jugaba ni Botava, que estaba lesionado, ¿Ese qué equipo es? ni Landaburu. ¿Contra quién jugábamos? Contra otro equipo. Dejémoslo así, algo anónimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto se tira de la cantera que no juegan Botava y Landaburu y salimos en el Bernabéu a jugar con Marina, con Julio Prieto, Marina y Manolo Agujetas. Y punto. Se tira de la cantera y se tira de la cantera. Y entonces, después de este rollo que te he soltado, lo que me gustaría decirte es ¿qué tenían aquellos jugadores para que esa transición, como ocurrió con Ruiz, como ocurrió contigo, no fuera tan dramático? Ahora parece que es todo más dramático, al menos en el Atlético de Madrid, para tirar de jugadores de la cantera. Erais buenos, pero Dios mío, es decir, es que salieron a mantas. En la temporada 85-86 hay 15 jugadores de la cantera, canteranos del Atlético de Madrid. ¿Qué teníais para poder incorporaros tan rápido a la élite? Porque incorporarse al Atlético de Madrid es incorporarse a la élite. Pues hombre, en aquella época teníamos un entrenador que yo creo que fue fundamental. Hablo de Joaquín Peiró. Y bueno, pues es verdad, tú dices que estábamos tiesos. El club estaba pasándolo mal. Y bueno, pues tenían que hacer virguerías, confiar en la gente de
del filial, subir ahí porque tampoco se podía fichar demasiado, no había dinero, ¿no? Entonces, si tú confías en los chicos que estaban muy bien guiados por Joaquín Peiró, Eso es. cuando ascendimos a segunda división, como tú has dicho, todas las mañanas, los domingos a las 12 de la mañana, yo creo que se llenaba el anillo de abajo, claro. Estaba lleno, totalmente lleno. Partidazos en fútbol de alto nivel. Y venían equipos y los metíamos 4, los metíamos 6, hasta 8. A Lorense le metimos 8. Sí, o sea, teníamos un equipo, y es verdad, y la gente que está aquí, no sé si se acordarán los que hayan visto, y no éramos un equipo tan grande, lo que pasa que éramos un equipo que tenía bastante calidad. Y bueno, luego con el paso de los años, también Luis Aragonés demostró con la selección española que se puede ganar con bajitos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. ¿Sabes? Y entonces, pero lo fundamental yo creo que es que no había mucho dinero para gastarse en fichar jugadores y entonces teníamos que recurrir, el Atlético de Madrid tuvo que recurrir a eso. No había dinero, pero sí que había una determinación, sí que había un carácter, porque además me estás hablando de los partidos en el Calderón, de esas matinales maravillosas del Calderón, pero aquel Atlético madrileño, el partido clave que tiene que jugar y que tiene que ganar es la penúltima, creo que es la penúltima, antepenúltima jornada, en el campo de la Cultural Leonesa, que vamos perdiendo 2-1 y se remonta en los últimos minutos con goles de Julio Prieto y Pradito. Y es un partido complicadísimo, en León nos odia todo el mundo y sin embargo es un equipo con carácter que es capaz de enfrentarse a esas situaciones. Es decir, que yo diría, sí, erais buenos, jugabais bien al fútbol, pero sobre todo, es decir, el escudo se llevaba desde ese momento, se tenía muy claro que se pertenecía al Atlético de Madrid y lo que eso significaba, y por eso se subió a segunda división, por eso se mantuvo durante varios años, durante un buen periodo de tiempo en segunda división, y por eso, en mi opinión, salieron tantos jugadores para alimentar una historia que no tiene el suficiente reconocimiento, pero que es clave en el devenir del club, como es la década de los 80. Sí, muy bien, está muy bien definido. Yo me acordaré siempre del partido de la Leonesa, nos dieron palos que no veas. Sí. Y luego había una peña allí, que era la peña mía de Alcalá, y se curraron. Y nosotros que estábamos... Cosas del fútbol. No, es que pasó que estábamos prácticamente ya en el vestuario y dijeron, hostia, tío, que se están pegando ahí los de... Claro, la peña estaba en familia mía, mi madre y todo eso, hoy salimos todos para allá. Salimos todos, nos fuimos para allá tal y cual, y es que pasó que un chaval de la Peña, que tenía un poquito deficiente, era un poquito deficiente, es verdad, y entonces uno de los aficionados de la Cultural, cuando el equipo ganó tal y cual, cuando termina el partido, dijo, hijo de puta, no sé qué, tal y cual, y llegó este y fue a darle un tortazo a no sé quién, se agachó el que dijo hijo puta, se agachó y le dio a una mujer que había un bofetón allí y ya se lió una allí de 3 pares de narices, no te puedes imaginar, vamos. Sé mucho de historia, pero esta no la conocí. Bueno, pues esa te lo digo yo porque... Me la quedo. Porque estábamos allí, madre mía, joder, fue tremendo, fue tremendo y nada, pudieron salir luego, vino la policía, pudieron salir bien, pero se lió una gorda, claro, y salimos todos allí, pues le dije yo, coño, que son los míos, no sé qué, tal y cual, y fuimos todos para allá. Sí. Y bueno, la verdad es que no podíamos salir porque en ese momento había vallas, ¿no? Y no podíamos saltar allí, tal y cual, pero bueno, estuvimos allí interviniendo un poquito y la verdad es que yo disfruté muchísimo en esa temporada, no te puedes imaginar. Por supuesto. Solo una pregunta a Miguel Ángel. Llegaste, además, bueno, pues como iban desapareciendo jugadores a marchas forzadas en aquellos años, llegaste joven a ser el capitán del Atlético de Madrid y por muchos años. ¿Era algo natural o lo asumiste de forma natural? Nosotros nos acordamos de grandes leyendas, pero no nos acordamos realmente, que tú también lo eres, pero no nos acordamos de que el capitán de aquel equipo era Ruiz. El capitán de casi todos los años. Ruiz el capitán y ya está. Es decir, que eras joven todavía cuando llegas a la capitanía. Sí, me llegó la capitanía muy pronto por lo que dices, ¿no? Se estaban retirando los jugadores más... Claro, eran jugadores de 10, 11 años mayores que yo. Pero todavía quedaba alguno, quedaba Marcelino, pero Marcelino estaba lesionado.
Entonces, yo tengo alguna foto con Marcelino ya recuperado, pero yo de capitán, porque así nosotros lo elegíamos, los propios jugadores elegían un poco al más antiguo. Y bueno, pero yo creo que nuestro poder era que sí, yo era el capitán, pero teníamos un grupo en el que ellos confiaban en nosotros, nosotros les llamábamos, si alguno se salía de alguna situación que no se comportaba como nosotros queríamos o creíamos que era bueno para el grupo, les llamábamos, hablábamos, estoy hablando de Arteche, de Quique Ramos, eran un poco los que... Y todo el mundo, sabía que estábamos todos para todos, ¿no? ¿Te da la impresión de que eso se ha perdido un poco en el fútbol de ahora, ese peso que tenían los capitanes entonces? Es que a mí no me gusta, claro, cuando no estoy en el día a día de un grupo, no sé cómo funcionan ahora, ¿no? Pero ya no hablando de nuestro Atlético de Madrid, ¿no? Porque, claro, me da respeto hablar de jugadores que defienden nuestros colores. Pero si me voy a otro equipo, yo veo situaciones de algunos jugadores que hacen unas barbaridades que yo me pongo en el lugar de qué pasará en ese vestuario, cómo no son capaces los veteranos de llamarle y decirle, mira, deja de hacer ya esto y esto y esto, que estás haciendo el ridículo y no nos beneficias a nadie. Seguro que sabéis casi todos de quién estoy hablando. Entonces, yo creo que eso es básico, ¿no? El tener esa estructura de grupo y de saber poner el límite, saber que el límite no es un castigo. Si tú llamas a un compañero tuyo y le dices claramente lo que está pasando, no le estás regañando ni le estás poniendo un castigo. Le pones un límite porque le tienes cariño y quieres que sea lo mejor para el grupo. Totalmente. Yo es que si sigo, nos cierran. Estamos en tus manos. No, yo quería preguntarles una cosa respecto a los 80 porque es una década con 3 presidentes en el club. Yo creo que tú tienes a los 3, no sé si me equivoco, Alfonso Cabeza, Vicente Calderón que vuelve, Jesús Gil. No sé, un poco qué te sugieren los 3 así a vuela pluma. Y entre medias me parece que estuvo Fernando Castedo. Sí. Bueno, eso es al final cuando... No, en el año 80 y... No, pero cuando nosotros jugamos la final de la Copa de Zaragoza, la Copa del Rey, contra la Real Sociedad, es cuando Jesús Gil es proclamado presidente, pero está vigente la Junta Gestora. Claro, de hecho, a mí era el presidente en funciones. Claro, pero por eso digo que al final de mi época, porque yo me fui ese año, ¿no? Y de hecho a mí me preguntaba la prensa que aquí, si quedábamos campeones, entonces lo que se llevaba era que tú recibías el trofeo y se le pasabas al presidente. Me dijeron, ¿a quién le vas a pasar a Jesús Gil? Dije, no, Jesús Gil será presidente a partir de mañana, pero el presidente es que era Carcedo, me parece, en ese momento, ¿no? Y por eso te digo que, perdona que te he cortado, pero era eso lo que quería decir, ¿no? Que era el final de... No, un poco que opinarais sobre Alfonso Cabeza, sobre Vicente Calderón, sobre los distintos estilos de llevar un club, al fin y al cabo. Hombre, yo para mí siempre ha sido don Vicente Calderón bueno, pues cuando yo firmé por el Atlético de Madrid, por el Atlético madrileño, estaba don Vicente Calderón, luego llegó el doctor Cabeza, que porque yo estuve en el madrileño como 3 años y pico, 4 temporadas, y es verdad que luego llegó Alfonso Cabeza, que es la que se lió con el tema del Álvarez Marguenda, de que se fue al Bernabéu y decía que la merienda que se hacía en el Calderón o cosas de estas. Y estuvieron escuchando el partido por la radio en el Calderón. Bueno, pues era muy peculiar, ¿no? Porque, perdón, yo es que era tan peculiar, ¿tú no te acuerdas cuando fuimos a Valencia el año de Álvarez Marguenda? Fuimos a jugar a Valencia, allí en el vestuario. Claro, nosotros llevábamos 3 partidos con el primer equipo. Y entonces habíamos empatado en Valencia, me parece, empatamos en Valencia. Y ¿te acuerdas que el vestuario entrabas
por la puerta y podías entrar por la derecha o por la izquierda, ¿no? sí. Y aquí había una pared donde había pues había ahí una pizarra y esas cosas. Claro, y nosotros nunca habíamos visto eso. Pues empatamos y la prima era, pues no sé qué prima era por empatar, ¿no? Bueno, tanto dinero, ¿no? Y llegaba, ponía en la pizarra así y miraba a todos los jugadores y empezaban los jugadores, más. Y hacía así, borraba y ponía más, pip, pip. Y luego empezaban los jugadores, más. Yo decía, joder, digo, madre mía, pues como sigan así tal y cual, hasta que ya, bueno, una cantidad ya más o menos, pero siempre ponía algo más de lo que tenía que cobrar por la prima, ¿no? Y entonces era un personaje, que para nosotros los chavales jóvenes, pues bueno, pues estábamos ahí y nosotros calladitos, hablaban los veteranos y ya está. Luego con don Vicente, es verdad que con don Vicente sí que tuve más trato, ¿no? Porque además él, cuando estábamos, vamos a ver, cuando uno es joven, pues hace unas gilipolleces y esas cosas, ¿no? Y entonces nosotros siempre estábamos de broma, estábamos alegres, contentos, sobre todo en las concentraciones por ahí que te aburrías, y hacíamos muchas cosas, ¿no? Entonces yo cogía muchas veces que llamaba por teléfono con una copa, antes como no había teléfonos móviles, cogía el altavoz de arriba y llamaba por teléfono pues a fulanito de tal, acuda al teléfono. Y la gente iba. Digo, hay que joderse, ¿cómo coño va la gente? Bueno, levantó un ministro en México en un día que fuimos a México, al ministro de no sé qué de México le mandó al teléfono, aquí el amigo. Y a don Vicente le gustaba mucho. Y yo me acuerdo sobre todo en las pretemporadas cuando íbamos, él siempre se acercaban allí a cenar un día con nosotros y esto, ¿no? Y entonces decía, oye, llama a fulanito, tal, igual. Digo, coño, pero si no podemos, es que estamos así. Bueno, pues bájate debajo, te pones debajo de la mesa y le digo, hostia. Y total, que me ponía debajo de la mesa y le llamaba y se iba, y es que se descojonaba, ¿sabes? O sea, por eso yo siempre he dicho que si don Vicente Calderón hubiese vivido en los años que yo estuve en el Atlético de Madrid, me había retirado en el Atlético casi seguro. No sé si por jugador o porque se riera él un rato y esas cosas, ¿sabes? Era un hombre entrañable, no aparecía mucho y siempre decía, si me veis en el vestuario va a ser por algo extraordinario, muy bueno o muy malo. O sea, él sabía guardar, y al hilo de lo que dice Juan Carlos de que si hubiera estado él, a mí me dijo, Miguel Ángel, mientras que yo esté aquí, tú estarás con nosotros toda la vida. Era un hombre... y además imponía muchísimo respeto. Yo he visto a los jugadores del Atlético de Madrid cuando llegas allí, pues coño, eres un pipiolo, y cuando llegas allí en los años estos primeros 80, llegaba don Vicente y se levantaban todos los veteranos, si estaban en el vestuario sentados, llegaba don Vicente Calderón y todo el mundo se levantaba. Claro, nosotros también nos teníamos que levantar, ¿no? Y digo, pues madre eso mía, sí que no me lo imagino ahora, ¿eh? No lo sé. Bueno, ha cambiado la sociedad mucho. Ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero te quiero decir el respeto que imponía, ¿no? Don Vicente. Y luego pues, Jesús Gil, pues fíjate, Jesús Gil pues, podrá gustar, habrá podido gustar a unos, a otros, ¿no? Es una temporada. Una temporada. Esa temporada, la primera, sí, creo. Sí, la primera temporada de Jesús Gil en el Atlético de Madrid, es verdad. Sí, en el año, temporada 87-88 me parece que es. Exacto, sí, sí, ¿no? Sí, porque me acuerdo que mi hijo nació en el 88 y estaba todavía aquí en el Atleti. Y sí, pues era un personaje, a mí me tenía mucho cariño, ¿no? Porque tuve un pequeño problema y dije, venga, pues subir a mi despacho, no sé qué, tal y cual. Ay, Pedracita, ¿cómo estás? No sé qué, joder, con lo que siempre me has gustado tú, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, bueno, pues él arreglaba las cosas a su manera. Yo, bajo mi punto de vista, creo que estuvo muy mal asesorado, porque tuvo que quitaron la cantera, sí. La cantera del Atlético de Madrid, yo creo que estuvo mal asesorado. Y bueno, pues yo me quedé un año más ahí y me dijo, pues tú te quieres quedar aquí, pues te quedas. Como te queda un año de contrato, pues ala, te quedas aquí y ya está. Y eso fue lo que hice, ¿no? Quedarme. No sé para qué me quedé, pero bueno, pero me quedé. Y bueno, pues a algunos les podría gustar
más, a algunos les gustar menos. Era un tío que creo que era una persona muy inteligente, fue el que quitó las primas. Antes había primas en los equipos de fútbol, en los años 80 había primas pues, por ganar en casa tanto dinero, por empatar en casa nada, por perder menos. Si empatabas fuera, otra prima, o si ganabas también. Eran unos números diferentes, lógicamente, los de fuera de casa. Y él dijo que no, que eso de las primas se habían acabado, porque ¿por qué tenía que pagar un equipo que descendiera a segunda división? No en este caso el Atleti, ¿no? Pero si él estuviera en un equipo dando primas y desciende a segunda división, dice, es que al final te vas a la ruina. Entonces, dice, vamos a ver, ¿qué competiciones tenemos? Pues tenemos la Liga, tenemos la Copa del Rey, tenemos la UEFA, tenemos la Copa de la Liga, no sé, las que hubiese, ¿no? Pues por ganar esto, tanto, por ganar esto, tanto, por quedar campeones de esto, tanto. Y él fue el que impuso todo eso, ¿no? O sea, que en ese sentido era una persona bastante inteligente. Luego, oyes, las maneras que tenía, pues a lo mejor gustaban a unos o a otros no, y eso es lo que pero yo creo que fue un presidente importante. Yo quería preguntar a Miguel Ángel si tu salida tiene relación directa con su llegada o fue una coincidencia en el tiempo. Sí, podemos decir que yo tenía un año más de contrato. En la final de mi último partido en el Atleti es la final de Copa de Zaragoza contra la Real Sociedad. A mí me rompen el pómulo, el hueso malar, y me recupero en el verano y voy como capitán, que todavía era del Atlético de Madrid, a la presentación de Menotti y de Goico, que habían fichado, y no sé quién más. López Ufarte, en fin. Duayen. El Duayen ya había estado antes. Ya estaba. Sí. Entonces voy y yo, que llevaba 15 años en el club, me sentí como un extraño. O sea, yo no estaba en mi club. Bueno, eso se quedó ahí y me empezaron a llamar. Entonces no había representantes todavía, pero sí que empezaban y había un representante que hizo todos los fichajes con Jesús Gil, que me empezó a llamar, oye Miguel Ángel, que tengo el Español para ti, el otro. Digo, ¿y tú para qué me tienes que llamar a mí si yo tengo contrato con el Atlético de Madrid? Entonces me di cuenta que eso no está, que yo no iba a aguantar eso, ¿no? Conociéndome. Entonces fui a hablar con él y le pedí la carta de libertad. Entonces me dio la carta de libertad y me fui 5 minutos antes de que me echaran. Quizá porque luego a Arteche le echaron, a Chula Mandauro me parece que también, a Rubio no sé si también, en fin. Él no quería nada que oliera a todo lo anterior de gente que teníamos un respeto y una personalidad ganada, ¿no? Allí. Entonces, bueno, pues yo me fui sin acritud, perdoné mi dinero y pasé 3 años extraordinarios en Málaga, con Kubala primero, un hombre espectacular, un entrenador, subimos a primera división y 2 años más. Es decir, y luego es curioso porque Jesús Gil me fichó como, iba a decir director deportivo, pero entonces no se llamaba director deportivo, secretario técnico, en la temporada 93-94. A finales ya de la 93-94. Y todo nace, porque es una anécdota, yo creo que merece la pena, aunque ya no era en los años 80. Que yo estaba trabajando para Telemadrid entonces, llevaba 3 años ya retirado del fútbol, y hay un coloquio en Telemadrid en el que va el presidente y va a hablar de la cantera que no existía ya, que había quitado. Y entonces me invitaron a mí. ¿Duró poco el coloquio entonces o qué? No, el coloquio fue muy interesante y para mí yo le dije todo lo que tenía dentro. Me salió todo y con educación se puede hablar de todo. Y vale, se quedó ahí la cosa y al día siguiente me llamaron del club que tienes que venir a hablar con Miguel Ángel Gil y entonces me dijeron que ha dicho mi padre que tienes que ser el secretario técnico del Atlético de Madrid. Y yo dije que sí, ¿cómo si me llama mi club de mi vida para...? Y estuve 7 años con él y al final, pues bueno, yo tuve
Cuando le tuve que decir que estaba de acuerdo en una cosa, lo decía. Bueno, me hacía caso, no me hacía caso, pero con Miguel Ángel Gil yo creo que entablamos ahí una relación bastante bonita y bueno, el año siguiente fue el doblete, que no es doblete, fue triplete, porque el filial, que habíamos recuperado todo el fútbol base, subió a Segunda División A también. Entonces fueron siete temporadas muy buenas hasta la intervención judicial. Terminamos, pero mañana viene aquí el Athletic, también conocido como el Bilbao, y ese es el equipo contra el que se gana el gran título de los 80. Para terminar, quisiera recordar con vosotros aquella final de Copa, que también la viste en el banquillo, creo recordar. Estaba lesionado él. Sí, no, ahí estuve lesionado, desgraciadamente. Estuve un año entero con 3 operaciones en la rodilla. En un equipo como el Atlético de Madrid es complicado el poder volver muy rápido. Y entonces venían del Escorial los compañeros en el bus, y ahí en José Abascal les dije, digo, me esperese, digo, os espero ahí en José Abascal abajo, tal vez me monté en el autobús y estuve viendo el partido pues en el banquillo, como uno más, pero con ropa de calle. No dejaban, pero me colé allí y no te puedes imaginar lo que pude disfrutar. O sea que luego, después ahí las fotos y esas cosas, yo medio cojo ahí, y ganar una copa ahí en el Bernabéu, el Athletic de Bilbao, pues imagínate. Yo tuve participación en los primeros partidos, las primeras rondas, pero a partir del mes de febrero me fastidié la rodilla, me tuvieron que operar y ya no pude jugar en los cuartos de final, semifinal y lógicamente la final, ¿no? Pero bueno, participé con ellos y porque yo les daba mucha suerte, les inculcaba el cariño a nuestro equipo y esas cosas, ¿sabes? Escucha, no quiere decirlo, pero él dice que fuimos campeones porque estuvo al lado de Luis Aragonés dándole las consignas del partido. Pero tú lo dices como si no fuera verdad, a lo mejor es verdad. No, que es verdad, claro que es verdad, él lo dice. Yo le decía, mister, claro, es verdad. Mister, este no me gusta mucho. No, yo creo que hoy no tiene un día. El mexicano metió 2 goles, a ese no le quitaste ese día. No, el mexicano no, el mexicano era un fenómeno, tío. O sea, a pesar de que mucha gente no le quiera, para mí ha sido un fenómeno, sigue siendo un fenómeno. Y gracias al mexicano. Mira qué pelazo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dice. Gracias al mexicano, el Atlético de Madrid yo creo que sobrevivió. Lo que hablábamos antes de la economía, ¿no? Lo que ha hablado Juanán, que aquella venta hecha también de aquella manera, porque fue a través de un equipo mexicano precisamente, claro, pero en cierto modo salvó al club entonces. Claro, es que seguramente no se habría ido. Pero claro, si llega un equipo que le hace falta dinero y si encima tú ganas 5 y te pagan 40, por ponerte un ejemplo, ¿quién de aquí se iría? ¿Se iría alguno? ¿O se quedaría todos en el Atleti? Si preguntas quién de aquí se iría al Real Madrid, lo mismo te llevas una sorpresa con la respuesta, ¿eh? Yo, si a mí me pagan 40 en vez de 5, yo me iría. Vamos a ver, os voy a decir una cosa. Yo no firmé en el Real Madrid porque mi madre tenía mucho genio. No, es verdad, ¿eh? Yo tuve, cuando era un chaval, nunca se sabrá si hubiese llegado a jugar en Primera División o no, pero yo antes de firmar en el Atlético madrileño, estuve en las oficinas del Real Madrid, estuve en Barcelona y no me fui ni a Barcelona ni al Madrid. Estuviste en el mejor equipo que podías estar. Y luego, con el paso del tiempo, te das cuenta y dices, qué gilipollas he sido. A lo mejor. No, es verdad, ¿no? Porque si te dan... Es un ejemplo que os pongo. Si te van a pagar 200.000 pesetas de aquellas, eso es un ejemplo, ¿no? Y en el otro sitio te pagan 2 millones, te quedas con las 200.000 pesetas. O te vas con los 2 millones. Yo me quedé con las 200.000 pesetas. Es para que lo sepáis. Ya está, no pasa nada. El árbitro pita al final del partido. Yo quiero dar las gracias a los dos, a los tres, a todos los que estáis aquí por vuestra asistencia.
y nos veremos en Madonna, ¿no? Como dice el anuncio. nos veremos en los bares. Madonna. Gracias a todos. Gracias. Venga. Gracias, Opa Atleti. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por venir un año más. Es la 8ª edición de Cultura en Rojiblanco. ¿Quién iba a pensar que cuando algunos tipos del Atleti, como Enio, que está por aquí, como Jorge, como yo, se nos ocurrió esta idea de montar esto, iba a tener 8 años de vida? Bueno, pues esperemos que haya un 9º y que sigáis viniendo, que estamos muy agradecidos que os guste todo lo que montamos. O sea que muchas gracias y hasta el año que viene.